Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el realismo mágico, la joya literaria del boom hispanoamericano. Nos gustaría destacar la siguiente frase: cuando la magia hizo boom y dejó de ser una simple fantasía, volviéndose parte de nuestra realidad. En este video abordaremos una de las corrientes más representativas de la literatura hispanoamericana, el realismo mágico. Nuestro objetivo es mostrar su impacto tanto en la literatura, con autores como Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes, como en otras expresiones artísticas, como la pintura y el cine, las cuales cuentan con ejemplos como Frida Kahlo o Encanto de Disney. Más allá de su influencia, también exploraremos brevemente su origen, sus principales exponentes y las características que lo definen, especialmente en el contexto del boom latinoamericano. El realismo mágico, con su forma particular de combinar lo cotidiano con lo fantástico, ha sido ampliamente celebrado, aunque también ha generado debate. A lo largo del video aprofundaremos en su historia, su alcance y su relevancia en la cultura contemporánea. A continuación, mi compañera Diana hablará sobre los precedentes que acompañan el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico y por qué nos encanta tanto en Latinoamérica? El realismo mágico es una forma de contar historias que mezcla lo cotidiano con lo fantástico, sin que parezca raro. O sea, imagina que en tu pueblo alguien levita o aparece un fantasma, pero nadie se sorprende. Todo el mundo lo ve como algo normal. Eso es realismo mágico. Aunque el término viene de Europa, lo inventó un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, allá por 1925, para hablar de pintura. Latinoamérica lo tomó y lo convirtió en algo único. Aquí, con nuestras historias, nuestras raíces indígenas y afrodescendientes, nuestras leyendas y hasta nuestras tías que creen en limpias y sueños premonitorios, ese estilo narrativo encajó como anillo al dedo. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri lo explicó mejor que nadie. Para él, el realismo mágico es una realidad que no se limita por la razón, sino que también lo mágico como parte de la vida, así de sencillo y así de profundo. Uno de los que más ayudó a darle forma fue el cubano Alejo Carpentier, que en su novela El reino de este mundo habló de lo real maravilloso. Según él, América Latina es tan extraña, tan increíble, que ni hace falta inventar cosas mágicas. Ya vivimos en lo mágico todos los días. Y antes de que el término se pusiera de moda, escritores como Miguel Ángel Asturias o Juan Rulfo ya estaban escribiendo desde ese lugar. En Hombres de Maíz, Asturias decía que los personajes no mueren porque están hechos de maíz sagrado. En Pedro Páramo, Rulfo llenó su pueblo de muertos que hablan con los vivos como si nada. Y nadie lo ve raro. Eso es realismo mágico puro. Ahora bien, esto explotó con el llamado boom latinoamericano entre los 60 y 70. De repente, editoriales de Europa comenzaron a interesarse por autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Marios Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso. Todos escribían diferente, fresco, profundo y así con un toque mágico. El que se llevó el Oscar literario fue sin duda García Márquez, con 100 años de soledad. Una novela donde una mujer sube al cielo envuelta en sábanas, una peste de insomnio borra la memoria del pueblo y un bebé nace con cola de cerdo. Todo contado como si fuera lo más normal en el mundo. Como dijo Gabo, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Pero no todo el boom fue realismo mágico. Cortázar se puso experimental y jugó con el lenguaje en Rayuela diciendo cosas como andamos sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos. Vargas Llosa escribió sobre la violencia y la rigidez de los sistemas en la ciudad y los perros. Y Carlos Fuentes metió lo sobrenatural con elegancia en aura, donde escribió: estás viendo en el espejo lo que deseas ver y lo que ves es una imagen detenida en el tiempo. La crítica Josefina Ludmer lo dijo claro: el boom fue una forma de pensar América Latina como un lugar donde lo imposible puede suceder y ser creíble. Y sí, gracias a ellos, el realismo mágico no solo se volvió una manera de contar lo que somos, sino también una marca mundial de la literatura latinoamericana. Y a continuación, mi compañera Tania les hablará sobre 3 fuentes adicionales que analicen el tema.
Después de la explicación de mi compañera Diana, me gustaría mencionarles tres fuentes distintas que nos ofrecen una perspectiva particular sobre este fenómeno literario que marcó la narrativa latinoamericana del siglo XX. Vamos a comenzar con la obra más representativa del realismo mágico y del boom hispanoamericano. Comenzaremos con el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro no solamente es el más famoso del realismo mágico, sino también es uno de los pilares del boom. En él, la realidad se mezcla constantemente con elementos fantásticos que los personajes aceptan como parte natural de su entorno. Por ejemplo, en un momento se describe cómo llueve durante 4 años, 11 meses y 2 días, y aún así los habitantes de Macondo simplemente se adaptan. Citaré esta parte del libro. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios recrudecimiento. García Márquez, 1967, página 283. Este tipo de pasajes muestra cómo lo imposible se vuelve cotidiano. Otro ejemplo es la lluvia de flores amarillas tras la muerte de un personaje, algo claramente fantástico, pero que en el libro se presenta como algo totalmente natural. El siguiente punto que nos gustaría mencionar es un artículo de revista de Andrei Kaufman en 2015. Si buscamos una explicación más clara y accesible del término realismo mágico, las revistas culturales son una excelente fuente. En este artículo, Kaufman nos recuerda que el término realismo mágico nació de Europa, especialmente de Alemania, con el crítico de arte Franz Roh en 1929. Sin embargo, con el tiempo fue adoptado por la literatura latinoamericana, donde adquirió un significado más conectado a nuestra historia cultural. En la conciencia de un lector ordinario, ese término ya hace mucho tiempo está ligado antes que nada a la literatura latinoamericana. Estas revistas no solamente explican términos de forma sencilla, también nos invitan a seguir explorando y profundizando con temas y autores clave. Y como última fuente, me gustaría mencionar el ensayo de Octavio Inanni, en 1986. Los ensayos académicos ofrecen una mirada más profunda y crítica. En ese texto, Inanni nos muestra cómo el realismo mágico no solo cuenta historias fantásticas, también puede ser una herramienta de crítica social. Según él, esta corriente literaria sirve para cuestionar las estructuras de poder, eurocentrismo y la historia oficial. Una cita que resume bien esta idea es: este estilo literario incluye una forma de interrogar la vida y la historia. Permite interrogar al europeo que descubrió el paraíso o el dorado, el indio y el negro envueltos por la civilización europea. Con este enfoque nos permite ver el ritmo mágico refleja conflictos sociales, culturales e históricos en América Latina. Como vimos, estas tres fuentes, desde la novela de García Márquez, el artículo de Kaufman y el ensayo de Yanni, nos ofrecen tres formas distintas de acercarnos al ritmo mágico. A través de ellas entenderemos que esta corriente no es una forma de narrar lo fantástico, sino también una herramienta para representar, cuestionar y reinterpretar nuestra realidad. Gracias a estas lecturas podemos apreciar que lo mágico en la literatura latinoamericana va más allá del estilo, es una manera de ver y entender el mundo desde nuestras propias raíces culturales. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera Jimena, la cual va a dar una reflexión sobre todo el tema que hemos visto. El realismo mágico es una forma muy particular de contar historias, donde lo fantástico y lo cotidiano se mezclan como si fueran lo mismo. O sea, en estos relatos pueden pasar cosas bien extrañas, como que alguien vuele o que el tiempo se detenga y nadie se sorprende. Para los personajes eso es parte normal de la vida. Así, este tipo de narración nos hace pensar que lo mágico también puede estar metido en lo real, aunque uno no lo vea todos los días. Esta corriente literaria nació en América Latina, más o menos a mediados del siglo XX, en un momento en el que todo estaba cambiando, como por ejemplo la política, la sociedad, ideas, todo estaba revuelto. Los escritores de esta época encontraron en el realismo mágico una forma genial de expresar lo complejas que eran sus realidades. ¿Cómo explicas un continente lleno de contradicciones, tradiciones, modernidad, luchas y leyendas? Pues mezclando todo eso y dándole un toque de magia, claro. Autores como Gabriel García Márquez con su famosísima Cien años de soledad o Alejo Carpenter como El reino de este mundo usaron el realismo mágico para hablar de la identidad latinoamericana.
Metieron en sus historias mitos, leyendas, creencias populares, todo eso que nos contaban la familia antes. Y gracias a eso, muchas culturas que antes no tenían voz, como los indígenas o afrodescendientes, empezaron a estar presentes en la literatura de una forma poderosa. El realismo mágico tiene varias características que lo hacen único. Lo mágico está metido en lo cotidiano, o sea, pasan cosas extraordinarias, pero las personas ni se inmutan. Como si ver a alguien volar fuera tan normal como ir a hacer las compras. El tiempo no siempre va en línea recta. A veces se rompe, se revuelve, se vuelve cíclico, como cuando cuentas una historia y te acuerdas de algo que pasó antes y luego saltas al futuro. Así, tiene raíces muy profundas en la cultura. Se nutre de tradiciones, creencias y mitos populares, sobre todo de los pueblos latinoamericanos. Y el lenguaje, ese sí que es especial, bien detallado, lleno de imágenes, tan evocador que casi puedes oler lo que están cocinando los personajes. Hoy en día, en un mundo donde todo gira en torno a la lógica, la ciencia y la tecnología, el realismo mágico nos da un respiro. Nos recuerda que también vale imaginar, creer en lo imposible y valorar nuestras raíces. Nos invita a mirar el mundo con otros ojos y aceptar que la realidad no siempre tiene que ser tan seria ni tan literal. A continuación, mi compañera Diana les explicará un poco sobre la conclusión. Ya para concluir este trabajo pudimos comprender que el realismo mágico no es solamente una corriente literaria, sino una poderosa forma de ver y representar la realidad desde la riqueza cultural de América Latina. Aunque su término nació en Europa, fue en el contexto latinoamericano donde cobró vida propia, convirtiéndose en un puente entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre lo ancestral y lo moderno, entre lo simbólico y lo político. Gracias a autores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Miguel Ángel, Asturias y muchos otros del bon hispanoamericano, el realismo mágico logró posicionarse como una expresión profundamente identitaria, que integró los mitos, la oralidad popular y la historia de nuestras sociedades, con elementos fantásticos que no rompían la lógica del mundo narrado, sino que lo enriquecían. Obras como Cien años de soledad no solo refleja lo mágico, sino que ofrece una mirada crítica, simbólica y emotiva de la realidad latinoamericana. Además, descubrimos que el realismo mágico trascendió la literatura, se manifestó en el arte, el cine y otros medios culturales, expandiendo su influencia a nivel mundial. Esta corriente permite cuestionar modelos hegemónicos de pensamiento, romper estructuras narrativas lineales y abrir espacios a visiones del mundo que históricamente han sido marginadas. En conclusión, el realismo mágico no solo revolucionó la literatura latinoamericana, sino que nos enseñó que la realidad también puede ser contada desde lo fantástico, sin perder profundidad ni compromiso social. Nos deja una valiosa lección que lo cotidiano puede habitar lo maravilloso y que nuestras raíces culturales son fuente inagotable de imaginación, reflexión y resistencia.